vamos a dar inicio con la clase. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar ya con otro curso que es trigonometría, donde el primer tema vamos a abarcar que es un ángulo trigonométrico. Posterior a eso, el sistema de medición angular, y el último tema va a ser circunferencia. Exclusivamente circunferencia, pero en tema de trigonometría. No confundamos con un tema de geometría que va a abarcar otro tipo de conceptos. Perfecto. Entonces, para poder iniciar con ángulo trigonométrico, primero hay que definir claramente qué es un ángulo. El ángulo, como bien se explica, es la figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Los dos rayos son los lados del ángulo y el origen común en el vértice. Como ustedes pueden apreciar, tenemos un rayo AC y un rayo AB. Entonces, tienen ellos un vértice en común. Este vértice común van a formar justamente un ángulo, ¿correcto? Y va a estar denominado como el ángulo CAB. ¿Ok? CAB. Entonces, ¿cuáles son sus lados? Sus lados son AB y AC. Y el vértice A. Como les comentaba, un ángulo está conformado por dos rayos. Ahora, recordemos, si los lados de un ángulo son dos rayos opuestos, algún momento lo comenté, el ángulo es llano. Es decir, que va a formar 180 grados entre estos dos rayos, porque los rayos están opuestos. Y cuando estos coinciden, va a ser una vuelta. Perfecto. Cuando estos dos lados coinciden, el ángulo se llama de una vuelta. ¿Por qué aclaro esto? Porque conceptos generales vamos a poder partir para los demás conceptos. Una vez definiendo qué es un ángulo, recién vamos a poder definir el ángulo trigonométrico. Pero para eso hay que tener también claro el concepto de la medición de ángulos. ¿Qué decimos? La medición en ángulos en geometría. La medición está referida a la magnitud asociada a la abertura entre dos lados de un ángulo. Se usa el sistema sexagesimal. Ojo, y estamos nosotros nombrando el sistema sexagesimal, el cual está denominado con este símbolo, que este es el grado sexagesimal, ¿correcto? Cuya unidad es un grado sexagesimal, tal que 360 de ellos equivale al ángulo de una vuelta. Es decir, si nosotros damos una vuelta a un ángulo, la vuelta va a ser 360 grados sexagesimales, ¿correcto? Y esto además presenta dos subunidades llamados minuto sexagesimal y segundo sexagesimal. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de cuántos minutos en un grado tiene 60 minutos y en un minuto tiene 60 segundos. Esta es la denominación como estamos hablando en un sistema sexagesimal, hablando netamente en lo que es una medición de ángulos. ¿Correcto? Teniendo recién el concepto claro de lo que son un ángulo y la denominación como está a nivel internacional con un sistema sexagesimal, nosotros vamos a poder recién saber lo que es la clasificación. Ojo, un temita más acá. Clasificación de ángulos. Nosotros tenemos varios tipos de ángulos. El ángulo nulo, cuando los dos rayos no han generado ni una vuelta, es decir, cuando dos rayos están generando un ángulo de 0 grados. Los dos también están en la misma ubicación. El llano, cuando dos rayos están opuestos, entonces se genera un ángulo de 180 grados. Luego está el ángulo recto, cuando dos rayos están formando una perpendicular. ¿Recuerdan el triángulo rectángulo que lo vimos en el tema de triángulos? 90 grados forman dos rayos. El ángulo agudo. El ángulo agudo es cuando dos rayos forman un ángulo, pero esto está en sus valores entre 0 y 90 grados.
El obtuso va a ser mayor a 90, pero menor a 180. Y el ángulo de una vuelta es 360 grados, cuando formas una vuelta a 360 grados. Una vez teniendo esos conceptos, ahí recién yo voy a poder definir lo que es el ángulo trigonométrico. Porque la diferencia de un ángulo, como les comentaba, el ángulo netamente solo es la formación de dos rayos. Acá un ángulo trigonométrico es aquel que se genera por la rotación de un rayo en un solo plano, alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial, inicio de giro, y la posición final. ¿Y qué quiere decir eso? La diferencia de un ángulo trigonométrico es netamente que acá son por giros. Nosotros tenemos acá nuestra recta, se podría decir, a ver, más sencillo. Tenemos acá nuestro reloj, perfecto. Nuestro reloj, ustedes lo ven, acá tienen sus guías, los cuales nosotros nos guiamos que tienen un sentido, ¿correcto? Este sentido, el cual está estas flechas, es un sentido horario, ¿correcto? Donde, por ejemplo, decimos, primero es la 1 de la tarde y luego son 2 de la tarde. Entonces, ¿qué ha girado? Ha girado justamente la manecilla y ha ido de 1 a 2. ¿Y qué sentido ha tenido? Un sentido horario. Es decir, ha tenido un inicial y posterior a un tiempo ha tenido un final. Entonces ha tenido que cambiar a un sentido, y un sentido horario porque está en función al sentido de las manejillas del reloj. Ahora, ¿por qué relacionamos horario? Justamente por las horas que está cumpliéndose al girar en sentido horario. Y lo que nosotros vamos a conocer como sentido antihorario es el sentido contrario a las manejillas del reloj. Es decir, en sentido horario va a ser así. Nuevamente repito. Este es uno y este es otro. Este sentido va a ser el sentido como gira las manejillas del reloj de un punto a otro punto, inicial, final. Y como este es de un reloj, vamos a hablar de un sentido horario. Pero si se gira para el otro sentido, va a tener un nombre diferente, que va a ser llamado sentido antihorario. ¿Me dejo entender? Por eso que decimos que el ángulo trigonométrico, la mejor relación que podemos buscarlo es justamente con un reloj, el cual las manejillas en el sentido del reloj son sentido horario y el sentido antihorario es sentido en la cual está a la inversa de las manejillas del reloj. Nuevamente repito, el inicial, como sería en sentido antihorario, sería así. Es este de acá, una manejilla, y acá está el otro. Este sentido es el sentido antihorario. Y este es el sentido horario. ¿Por qué? Porque este sentido está yendo según cómo gira el reloj, sus manejillas. Y esto al contrario del reloj. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Porque en función a esto nosotros vamos a poder tener los conceptos claros. Y ahora lo que les comentaba, justamente, cuando esta manejilla realiza un giro, tanto de sentido horario como sentido antihorario, este ángulo que se forma entre estos dos se va a llamar el ángulo trigonométrico. Porque tienen un inicial y tienen un final. Tienen un inicial y tienen un final. Justamente este es el ángulo trigonométrico
en temas de trigonometría. Y ahora, algún concepto adicional, que todo sentido antihorario siempre va a estar definido por el positivo y todo sentido horario va a estar por el sentido negativo. Es decir, si yo pongo acá, por ejemplo, ¿cuánto me ha girado desde este punto inicial a este punto final? Me ha girado 50 grados. ¿Correcto? Positivo. Y acá ha girado menos 50 grados. Negativo. Por eso vamos a tener que aclarar el concepto, que nuevamente lo repito. Cuando vaya al sentido de las manejías según el reloj va a ser negativo y el contrario va a ser positivo. En sentido horario, ahora, posterior a esto, vamos a negativo, sentido antihorario, positivo, que es el sistema de medición. Entonces, ¿qué es un sistema de medición angular? Dados los ángulos pueden medirse o compararse entre ellos. Se crean diferentes formas de medirlos y diferentes sistemas de medición angular, los cuales destacan tres claros conceptos, que son el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Ojo, recapitulamos. Lo que acabamos de hablar hace un minuto en los ángulos trigonométricos estaba netamente asociado al sistema sexagesimal, es decir, que una vuelta es igual a 360 grados. Pero en el sistema centesimal vamos a ver un cambio diferente y en el radial de la misma forma. Es decir, una vuelta, un grado es igual, acá como lo repito, un grado sexagesimal es igual a una vuelta 360 grados. Es decir, una vuelta es 360 grados. Un minuto, un grado es 60 minutos y un minuto 60 segundos. Es decir, que un grado es igual a 3600 segundos sexagesimales. ¿Correcto? Un ejemplo, para que ustedes entiendan algo simple, es ¿cuánto vale 45 entre 2 grados? O sea, 45 entre 2 grados sexagesimal es igual a 22 más 1 entre 2 por 60 grados por minutos. Entonces sería 22 más 30 minutos. ¿Me entienden? 30 grados más 30 grados, 22 grados más 30 minutos. Minutos es con 1. Minutos con 1. ¿Entienden? O sea, lo es multiplicado por 60. Un medio lo multiplico por 60 y ahí va a quedarme 22 grados 30 minutos. Perfecto. Así es como estamos hablando de lo que son grados sexagesimales. Pero posterior a eso existen los grados centesimales, justamente que son el sistema francés, y el circular, el radial, el internacional. Es decir, que en el sistema francés una vuelta no son 360 grados, sino 400 grados centesimales. ¿Me dejo entender? Y en el sistema radial o circular, una vuelta es 2pi. Eso sí lo entienden, ¿recuerdan? En una longitud de una circunferencia se puede apreciar eso. A ver qué tal estoy con la mano. Tal vez mal. Más o menos. ¿Cuánto es la longitud de este de aquí? 2pi por radio, ¿sí o no? Justamente una vuelta.
2pi. Entonces, aclaramos que existen tres tipos de sistemas de medidas angulares. El sistema sexagesimal, que es 360 grados. El sistema francés centesimal, 400 grados sexagesimales. Y sus minutos y sus segundos también están definidos, pero están definidos por 100. Es decir, si acá yo multiplico que 1 grado por 60 es 60 minutos, acá sus minutos son por 100. ¿Correcto? Y en sus minutos a segundos a 100 también. Perfecto. Y una vuelta en lo que es sistema radial es 2pi. Ahora, la idea es que estos tres tengan una relación de sistemas. ¿Y cómo me explico eso? De la siguiente forma. Nosotros sabemos que una vuelta, acá lo vamos a dibujar. ¿Recuerdan? Una vuelta es un rayo que gira así. Entonces, vamos a recordar. Primero del sistema sexagesimal, que es igual a 360. Pero también va a ser igual a 400 grados. 400 grados, pero centesimales y igual a 2pi. Ojo, una vuelta va a estar demostrado por tres tipos de sistemas: el sistema sexagesimal, centesimal y radial. ¿Correcto? Entonces tenemos ese primer concepto, que justamente el sistema sexagesimal definido por la S, centesimal definido por la C y radial definido por la letra R, van a poder igualarse, es decir, 360 grados igual a 400 grados sexagesimales, igual a 2pi radianes. ¿Correcto? Nosotros lo único que vamos a hacer es dividirlos entre 2. Entonces, 180 grados sexagesimales es igual a 200 grados centesimales igual a pi. Lo único que vamos a hacer es siguiente. Nosotros queremos sacar una relación entre una y otra. Es un ejemplo. Si yo tengo 60 grados sexagesimales, ¿cuántos grados centesimales tendrían que ser? Es un ejemplo de un problema. Otro problema. Si tengo 80 grados sexagesimales, ¿cuánto vale en un sistema de radianes? ¿Me dejó entender? O sea, la idea es relacionar un sistema con otro, porque al final lo que queremos es la conversión entre estos sistemas y una relación entre ellos, es decir, cuánto vale uno versus otro. Entonces, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que entender algo, que si nosotros tenemos un sistema sexagesimal, va a estar conformado por 180 grados e igual al sistema centesimal entre 200 y de radianes a pi. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que nosotros vamos a tener una proporción entre estos tres sistemas, los cuales en un sistema sexagesimal es a 180, como en un sistema centesimal es a 200, como en un radian es a pi. Esta es la proporción que tienen entre estos tres tipos de sistemas. Y lo único que vamos a hacer es dividirlo todo entre 20 para poder sacar aún más todavía la relación de proporción entre uno y otro. Entonces, sacamos entre 20, 20 acá va a ser 10, 20 acá va a ser 9, y acá lo único que vamos a hacer es pasarlo al numerador. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema en sistema sexagesimal, un ángulo va a ser a 9K, como a un sistema centesimal que es a 10K, como en un radian va a ser piK entre 20. Nuevamente repito,
lo que quiere hacer este concepto es relacionar tres tipos de sistemas proporcionales. Un ejemplo, si k vale 1, mira, vamos a poner ejemplo. Si k vale 1, acá vamos a agarrar esto. Tenemos que recordar esto para poder entenderlo bien. S es a 9, como C es a 10, como pi k entre 20. Pongamos, no, pi es r 20r entre pi es igual a k. Entonces S es igual a 9k C es igual a 10k y R es igual a pi k entre 20. Encontremos la relación. Pongamos que k es igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un sistema sexagesimal, 9 grados es igual a 10 grados centesimales igual a pi entre 20. ¿Me dejó entender? 9 grados sexagesimales es igual a 10 grados centesimales igual a pi entre 20 radianes. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Y si se cumple, ¿por qué? Porque si acá yo lo multiplico por 20, acá va a ser 180 igual a 200 igual a pi. Y ojo, esto sí se cumple, porque 180 grados es igual a 200 grados sexagesimales igual a pi radianes, porque esta es la media vuelta, entonces sí se está cumpliendo. Entonces esta es la relación que se tiene que cumplir cuando nosotros hablamos de tres tipos de sistemas diferentes, y esta es la relación. S es como 9, C es como 10, como 20R entre pi. Es la relación de proporción que existe entre estos tres tipos de sistemas. ¿Correcto? Y el más relacionado siempre es entre sistemas sexagesimal y centesimal, que es de 9 a 10K. ¿Correcto? O sea, cuando nosotros queramos ver un problema, ahí vamos a poder resolverlo reemplazando con esta formulita nada más. ¿Perfecto? Y entonces, para poder reemplazarlo, primero vamos a ver la conversión en sí entre estos sistemas. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que tengo? Para poder posterior a eso, a utilizarlo. Primero es, ¿qué sistema quiero en el numerador? ¿Y qué sistema tengo? ¿Qué sistema que no quiero? ¿Qué es lo que tengo? ¿Entienden? Es decir, vamos al problema número 1. Este problema me dicen, tengo 60 grados sexagesimales y me piden a radianes. Entonces, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que tengo? Entonces, recordamos esto de acá. Tenemos que 180 grados es igual a pi radianes igual a 200 grados sexagesimales. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero en radianes. ¿Qué es lo que tengo? Tengo en 180 grados en lo que es sexagesimales. Entonces, 60 grados es igual a pi entre 180. ¿Por qué? Porque lo que quiero, lo que tengo. Entonces, 180 grados como denominador por 60. Divido ahí y sale 3. Entonces, 60 grados sexagesimales es igual a pi tercios. ¿Entendieron?
Vamos por otro problema. Problema número 2. Tengo en grados centesimales y me piden radianes. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? Nuevamente, recordamos aquí. Pi radianes es igual a 200 grados sexagesimales. O sea, 40 grados, ¿qué es lo que quiero? En radianes. ¿Qué es lo que tengo? En centesimal. Entonces, elimino acá el ángulo. Diré acá el grado 0, 0, 4 entre 20, 5. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale 40 grados centesimales? Pi quintos. Otro ejemplo. Tengo 72 grados sexagesimales y me piden centesimales. Quiero y lo que tengo es de 10 a 9, ¿recuerdan? Entonces, de aquí, de 10 a 9, 9 grados sexagesimales es igual a 10 grados centesimales. ¿Qué es lo que tengo? Centesimal. Tengo sexagesimales. ¿Qué quiero? Centesimales. Entonces en el numerador pongo lo que quiero y en el denominador pongo el que tengo. Entonces 72 por 10 entre 9, alfa, ¿cuánto vale? 80. Y esto es un concepto ya de lo que son complementos y son suplementos. Esto de acá es tan solo concepto, no lo voy a aplicar mucho. Recuerdan en ángulos, un ángulo llano, 180 grados. Si un ángulo es alfa, su suplemento, 180. Pero, como en este caso, estamos hablando de sistema sexagesimal. Entonces un centesimal es 200, porque es media vuelta. Y pi, si hablamos media vuelta de una vuelta radianes. Complemento, 90, menos el suplemento, menos el ángulo. Y de la misma forma el complemento, 100 menos e, en lo que es centesimales. Pi medios, hablamos.